Muy buenas noches a todos. Me da gusto que estemos reunidos una vez más para la enseñanza del día de hoy. Vamos a comenzar con una oración. Hay que poner siempre en las manos del Señor nuestro tiempo. Padre, te damos infinitas gracias por tu amor, fidelidad, bondad. Tu gracia ha sido derramada sobre nuestra vida. Tu misericordia, Señor, tu favor. Te honramos, Señor, y te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí, por aquellos, oh Dios, que han dispuesto en su corazón, Señor, el poder reunirnos, Señor, para poder estudiar juntos tu palabra, Señor. Te honramos, Señor. Y también, oh Dios, te suplicamos, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra, a poner toda nuestra atención, Señor, y a hacer nuestro mejor esfuerzo cada día, Señor, por crecer en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Y te pido, Señor, no solamente por los que estamos aquí de manera presencial, sino también aún, oh Dios, por aquellos, oh Dios, que han de ver la transmisión más adelante. Te honramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues hace 8 días comenzamos a ver un tema que tiene que ver con la importancia precisamente que tiene la doctrina en la vida del creyente. Y hace 8 días les mencionaba que precisamente es una necesidad el hecho de poder entender que nosotros necesitamos tener claro en qué creemos. Tener claro en qué creemos, porque incluso hace 8 días mencionábamos por qué es importante tener clara nuestra doctrina cristiana, obviamente, y vimos algunos versículos que nos hablaban acerca de la doctrina, pero vamos a ver lo que dice 1 Timoteo capítulo 6, versículos 3 al 5. 1 Timoteo 6, seis, 3. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Veíamos incluso también hace 8 días en Romanos un pasaje en el cual precisamente tiene que ver con que si alguno de algún modo estaba causando división por cuestiones de doctrina, Pablo dice: apártate. Y aquí Pablo ahora le escribe a Timoteo y dice: si alguien no se ajusta, si no se ajusta a las sanas palabras que tienen que ver con el evangelio, dice: apártate de los tales. Como les decía yo hace 8 días, los discípulos, los apóstoles en el primer siglo, eran muy tajantes. Ellos no toleraban el hecho de que se colaran falsas enseñanzas. O sea, ellos tenían así como que tenían un especial cuidado. Ahora, yo ayer justamente platicando con una persona, les decía: imagínate lo difícil que era para ellos o a la iglesia del primer siglo el hecho de poder detectar una falsa enseñanza. ¿Y a qué me refiero? Hoy tenemos la ventaja nosotros de que tenemos la Biblia completa. Y entonces todo lo que nosotros creemos está basado en este libro. Todo, absolutamente. Pero en el primer siglo, ¿qué tenían? No la tenían completa. O sea, hoy tenemos todas las cartas de Pablo y de Pedro, de Juan. Ahí está toda la doctrina. Todo lo que creemos está ahí. Pero la iglesia del primer siglo todavía no estaban los escritos.
La primera carta que se escribió, la que acabamos de terminar de estudiar precisamente el Domingo de Santiago, que se cree que fue la primera, fue escrita por el año 45. Entonces imagínense, Jesús muere y asciende al cielo en el año 30 aproximadamente, y quiere decir que 15 años, hasta después de 15 años, se escribe la primera carta. Y la carta de Santiago, si se acuerdan, no tiene casi nada en cuestión doctrinal, tiene nada más cómo vivir la vida cristiana. Uh-huh. Pablo, o sea, Dios después ocupa o usa a Pablo y a los demás apóstoles para precisamente dar toda la doctrina cristiana. Uh-huh. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que entender. ¿Y cómo es de que en este pasaje Pablo dice, si alguno enseña otra cosa, o sea, si alguno enseña otra doctrina, y dice, y no se conforma, quiere decir, no se ajusta o no se amolda al evangelio enseñado por Jesucristo, dice, está envanecido. ¿Qué quiere decir esa frase, está envanecido? Quiere decir, está envuelto en humo. Eso es lo que quiere decir en el original. O inflado con arrogancia. O sea, es alguien que da una apariencia de que aparentemente sabe mucho o quiere apantallar, pero en realidad es un arrogante. Y yo no sé cuántos de nosotros conozcamos personas que son arrogantes, pero creo que a ninguno de nosotros nos gusta estar al lado de un arrogante, el que cree saberlo todo, ¿verdad? Hay personas que creen saberlo todo. Uh-huh. Pero Pablo está diciendo, y con respecto a alguien que no se ajustaba precisamente al modelo de la sana enseñanza, dice, ¿sabes qué? Está envanecido, pero otra cosa que dice ahí, este pasaje dice, delira. ¿Qué quiere decir la palabra delira? ¿Cuándo es cuando vemos que alguien delira? Cuando está enfermo. Uh-huh. Es más, casi siempre las personas que deliran es porque tienen una fiebre muy alta, ¿no? De hecho, en el original la palabra delira quiere decir precisamente que es estar enfermo. Uh-huh. Y según el diccionario, delirar significa desvariar. O sea, Pablo está diciendo, si alguien no se ajusta a esas sanas palabras, no solamente demuestra que es un arrogante, sino también quiere decir que es alguien que está desvariando. Uh-huh. Está enloquecido. Uh-huh. Que tiene una mente, o mejor dicho, una razón perturbada por esa enfermedad. Entonces, imagínense si los apóstoles no tenían tanto cuidado, y aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, ten cuidado en esto. Uh-huh. Van a venir hombres que no se van a moldar a la sana doctrina, dice, pero ellos están perturbados en su mente. Uh-huh. Son unos arrogantes. Uh-huh. Ahora, entonces nos queda claro la importancia de la sana doctrina. Uh-huh. La sana doctrina. La Biblia usa varias veces esa frase, sana doctrina, pero surge una pregunta, o sea, ¿qué es sana doctrina? ¿Cómo podríamos definir sana doctrina? ¿Quién me ayuda de algún modo a definir lo que es sana doctrina? Algo que es verdad y no se altera. Algo que es verdad y no se altera, tiene esa cualidad precisamente. ¿Qué más? Pues que nos enseñan exactamente lo que dice la Biblia. Ajá, se enseña exactamente lo que dice la Biblia. Ajá. Y ese es el desafío del predicador. De hecho, cuando uno estudia un poquito más, sobre todo libros que tienen que ver con predicación expositiva, creo que sí lo entendemos, pero si no de todos modos lo aclaro. Predicación expositiva tiene que ver con que el predicador expone lo que hay en el texto. O sea, él no impone ideas. Ajá. Él no usa la Biblia para manipular y que diga la Biblia lo que él quiere. Ajá. Sino predicación expositiva tiene que ver con que vamos a leer un pasaje, exponemos lo que realmente dice ese pasaje, no impongo ideas, el predicador no impone ideas, y de ahí ese es el mensaje, porque ese es el mensaje que quiso dar el Espíritu Santo. Uh-huh. Entonces, sana doctrina tiene que ver con
con que nosotros nos ajustamos a lo que enseña realmente la Biblia. No añadimos, no quitamos, sino justamente vemos en el texto lo que realmente Dios quiso decir. Ahora, hago otra pregunta. ¿Será que todo aquel que usa la Biblia enseña sana doctrina? No, ¿verdad? Por supuesto que no. Porque todas las iglesias y todos los predicadores aseguran enseñar sana doctrina, ¿sí o no? Hasta los que nosotros sabemos, porque desafortunadamente hay muchos predicadores que son muy famosos y ellos muchas veces uno puede detectar sus falsas enseñanzas. Pero sí o no tienen muchísimos seguidores, muchos de ellos. Y no estoy diciendo que todos los predicadores que tienen un montón de seguidores son falsos. Eso lo quiero aclarar. Hay muchos predicadores buenos que tienen muchísimos seguidores, pero nosotros no evaluamos si enseña sana doctrina o no por el número de seguidores que tenga o por el tamaño de su iglesia. No, sino qué tan fiel es a la Biblia. ¿Qué tan fiel realmente enseña la Biblia? Entonces, todos los predicadores, todas las iglesias decimos hablar o enseñar sana doctrina, pero queremos realmente nosotros ver qué es sana doctrina. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de sana doctrina, queda claro que nos tenemos que ajustar una y otra vez a lo que dice la Biblia. Para esto vamos a 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4. Porque aquí el apóstol Pablo ahora va a profetizar de algo que no solamente en un futuro cercano de cuando él dijo estas palabras, sino que hoy por hoy es tan evidente, o sea, ese cumplimiento de eso profético que estaba diciendo el apóstol Pablo. 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4. ¿Ya lo tienen? Ya. ¿Quién lo puede leer en voz alta, por favor? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Fíjense cómo Pablo en ese momento está profetizando, dice, va a venir un tiempo en el que ¿qué? No sufrirán la sana doctrina. Pero ¿a qué se refiere no sufrirán? Porque, a ver, ¿cómo es eso de que no sufrirán? Sufrirán, casi siempre decimos, ay, pues es que le causen un daño, ¿no? Sufrirán, o sea, en el original quiere decir no soportarán. O sea, Pablo no van a le oír estaba la diciendo. palabra dura de Dios. ¿Mande? No van a oír la palabra exactamente como Dios la. Ajá, claro. Y es que yo estoy seguro que ustedes han escuchado personas que hasta pueden usar la Biblia. Es más, por ejemplo, los espiritistas, ellos usan hasta la Biblia. ¿Ustedes sabían eso? ¿Pero qué hacen? Invocar muertos. Y practican cosas que están en contra, porque la Biblia claramente condena ¿qué? Invocar a muertos. Pero hablan y sacan versículos de la Biblia. Ya hasta mencionan a Jehová. Sí, exactamente. Por ejemplo, la iglesia esta universal, mejor conocido como Pare de Sufrir, o sea, ellos te dicen y usan versículos de la Biblia. De hecho, yo me acuerdo hace años, llegué esa vez de trabajar y prendí la tele y veo y estaba una canción de un cantante muy conocido cristiano. Y me llamó la atención y le dejé porque, pues digo, conocía ese canto. Y yo dije, pues qué bueno que ya haya una iglesia transmitiendo, ¿no? Una iglesia cristiana. No, ya cuando veo, pues eran los de Pare de Sufrir. Y me puse así como que, caray, y te mencionan versículos de la Biblia, ¿eh? O sea, y todo, que fe y fe y fe, o sea, porque todo tiene que ver con la fe. Y tú dices, bueno, pues fe,
viene en la Biblia, ¿no? O sea, eso es cierto. Pero qué curioso que no mencionan a Jesús, el sacrificio de Jesús. O sea, para ellos es algo secundario. Lo más importante es la fe, pero pues manipular para que den las personas. Y ahí por eso dice, pare de sufrir, porque ella no van a sufrir. Ajá. pague para que ya no sufra, Sí, ¿verdad? exacto. Pero fíjense cómo el apóstol Pablo estaba hablando, cuando él escribe esto a Timoteo. De hecho, se cree que las cartas pastorales, o sea, primera, segunda de Timoteo y Tito, fueron las últimas escritas por el apóstol Pablo. Este es como su legado para líderes cristianos, líderes de la iglesia, y sobre todo de estos dos discípulos de Pablo, Timoteo y Tito, los cuales simple y sencillamente ellos estaban siendo entrenados por Pablo para precisamente seguir en la obra de Dios y que avanzara la obra de Dios. Entonces aquí le dice, sabes que va a venir un tiempo en el que no van a soportar la sana doctrina. No, o sea, vendrá un tiempo en el que no van a soportar, y dice, se van a amontonar con personas, o sea, van a querer escuchar a personas que les va a agradar lo que les digan. Y fíjense, la Biblia en lenguaje sencillo, en este pasaje dice, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza, al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes, por eso buscará maestro que le digan lo que quiere oír. Y hoy por hoy, y hace 8 días lo mencionaba, hoy por hoy, si ustedes van a encontrar incluso que personas que dicen, no, Dios o el Espíritu Santo me llevó al infierno. Otros dicen, no, a mí me llevó al cielo. Y hay, por ejemplo, hay un pastor sudamericano que incluso ahí predica, y después supuestamente viene su ministración. Y hay un video, ustedes lo pueden buscar, no lo recomiendo, pero digo, ustedes lo pueden encontrar en YouTube, donde está supuestamente orando por la gente, las personas, y dice, ¿a dónde quieres ir? Tú dime, ¿quieres ir al cielo? Y ora por la persona, se cae, y supuestamente, y el pastor está diciendo, miren nada más cómo se está gozando, seguramente está viendo. Y dice, bueno, pues no puedo ni asegurar lo que está viendo, a lo mejor se da un costalazo nada más y pues le está doliendo, ¿verdad? Y luego pasa a la siguiente y dice, ¿tú quieres ir al infierno? ¿Quieres ir al infierno? Dile al Espíritu Santo, llévame al infierno. Y yo digo, ¿quién en su sano juicio va a creer eso? va a creer o va a querer o va a desear ir al infierno? ¿No? O sea, en su sano juicio yo no creo que ni siquiera o sea, yo tengo la Biblia que me dice que existe un infierno y es un lugar de tormento eterno. ¿Para qué quiero tener una experiencia? ¿Qué tal si me quedo ahí? ¿Se dan cuenta? Que se le olvida a Dios, ¿verdad? Ay, se me olvidó mi... No, pues allá que se quede. Que me saque el pastor que me metió. ¿Sí? O sea, hay cada fábula, hay cada cuento, y eso es increíble, es increíble. Pero todavía, o sea, pasa, una se va al cielo, otra se va al infierno, la siguiente persona dice, el Espíritu Santo te puede llevar a cualquier época. Dice, ¿quieres ir a la época de Moisés? Dile al Espíritu Santo, llévame, quiero conocer a Moisés. Yo digo, eso ya es completamente ocultismo. Él se cree Dios. Eso, para sí. poder estar haciendo eso. Ahora, imagínense que Dios de pronto estuviera tratando de complacer a las personas. Pues Stacy, ¿a dónde quieres ir? ¿A qué parte? Pero eso sí, hasta lo pueden aparentemente fundamentar en la Biblia, ¿eh? O sea, tú dices, ¿qué pasó aquí? Ajá. Pero la gente está así. Hay otro seguidor a mi hija de ese apóstol, un apóstol que estoy haciendo broma, ¿eh? No se crean, pero hay un famoso apóstol ahora que tiene unos cuentos que yo digo que pase de esa para estar igual, ¿no? O sea, ¿de cuál fuma? Porque tiene cada historia, pero es de verdad.
Y a la gente, porque de pronto pasan la toma de la gente está así como que, wow, que no se dan cuenta que nomás les está lavando el coco. Porque no lee la palabra. Porque no leen la palabra, exactamente. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice Pablo? Dice, se van a amontonar y dice el versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué son fábulas? Ficciones. Cuentos. Por eso es por lo que una y otra vez les insistiremos, estudiemos la palabra. Estudiemos la palabra. Ahora, esta actitud de no querer oír la verdad de Dios ha existido desde hace muchos años. Desde hace muchos años. Vamos a ver lo que dice Isaías, capítulo 30. Isaías más o menos vivió unos 700 años antes de Cristo, si no mal recuerdo. ¿Isaías qué? Isaías capítulo 30, versículos 8 al 10. Y quiero que pongamos toda nuestra atención en este pasaje porque es extraordinario lo que dice. O sea, de verdad. Isaías capítulo 30, versículos 8 al 10. Ya lo tengo. ¿Lo tienes? ¿Lo puedes leer, Emanuel? Por 30 favor. del cuál? 30 del 8 al 10. 8 al 10. 8. Sí. Entonces Dios les dijo a Isaías, ve ahora y escribe este refrán. Ponlo sobre una tablilla para que sirva de testimonio y siempre se recuerde el castigo de la rebeldía. Isaías dijo, los israelitas son un pueblo que no quiere obedecer las enseñanzas de Dios, son fieles y rebeldes. Hasta el 10. No quieren que los videntes cuenten sus visiones, tampoco quieren que los profetas les digan la verdad, prefieren que les hablen de cosas agradables, prefieren seguir creyendo que todo les saldrá bien. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿cuál era la actitud del pueblo? No quiero escuchar la palabra de Dios. A mí, díganme solamente qué, cosas bonitas, cosas que me hagan sentir bien. ¿Se dan cuenta del efecto de eso, de no querer escuchar lo que dice Dios realmente? ¿Por qué? Porque entonces solamente quiero, o sea, mi corazón quiere escuchar cosas bonitas. Y por eso es por lo que casi siempre a finales de diciembre, principios de enero, en muchos lados, en muchas iglesias, existen las famosas proclamas proféticas. Que ellos, de algún modo, ellos dicen, este año 2024 es el año de la prosperidad. Y los de la iglesia dicen, amén, gloria a Dios. Y vas a recuperar todo lo que el diablo te ha robado. Y toda la gente emocionada, ¿no? ¿A quién no le gusta escuchar eso? O sea, a todos. Que de pronto dijeran, Julio, este año viene un gran negocio para ti. Lo recibes en el nombre de Jesús. Y yo profetizo. Eso es bien común. Y a la gente, pues, ¿a quién no le va a gustar? ¿Sí o no? Sí. Que de pronto le digan, hermana Nico, Dios me está mostrando, usted tiene un negocio, 2 negocios, se van a multiplicar, viene la multiplicación. Pues obvio, ¿a quién no le gusta escuchar eso? O hasta el reconocimiento, ¿no, pastor? Claro. Ay, que me mencionaron a mí. Sí. Ya por claro. El halago del hombre al hombre. Ajá. Y pues a quien no le gusta escuchar cosas bonitas, ¿no? Que hablen de uno, pero ¿y por qué no decimos que este sea el año en el que muramos más a nuestra carne? Seamos más espirituales. El pastor que este año sea para confrontar nuestros pecados. Claro. Como dijo el pastor Braulio, vete en el espejo y a ver. O sea, eso que dijo Braulio el domingo pasado estuvo fuerte, ¿sí o no? Sí. Te voy a mostrar para que tú puedas ver al peor pecador.
Yo dije, cuando él empezó a decir eso, en la mañana, ya en la tarde ya lo había yo escuchado, pero en la mañana yo dije, caray, como él luego cuenta sus historias, dije, a lo mejor va a sacar una historia, ¿no? Pero ya cuando dice, párate frente al espejo y ve al peor pecador, y yo dije, sí es cierto. Sí, es que dijo, hoy aquí va a salir, hoy, ¿verdad? Hoy, no, así empezó que iba a salir un pecador. Sí. Hoy va a salir el peor pecador aquí. Exactamente, pero eso no nos gusta escuchar. Ajá. Solamente a cada uno de nosotros nos gusta escuchar que nos va a ir bien. Que nos va a ir bien. Ahora, este mismo versículo, y es algo parecido a lo que leyó Emanuel, dice, o este pasaje dice, porque este es un pueblo rebelde, son hijos engañosos, hijos que no quieren escuchar la enseñanza del Señor. A los videntes les dice, no tengan más visiones, y a los profetas, no nos sigan profetizando la verdad, díganos cosas agradables, y dice, profeticen ilusiones. ¿A quién no le gusta que me digan algo que me ilusione, no? O sea, que de pronto al soltero le diga, en este año te van a venir, te van a perseguir 5 jóvenes. Amén. 5 señoritas. Pues, ¿a quién no le va a gustar, verdad? O sea, es obvio. No te vas a dar abasto. ¿Qué tal que es para cobrar? Lo creo y lo recibo. Es que no terminó Para voltear. No terminó. Y alguien dijo, lo creo y lo recibo, ¿verdad? Ah, sí. También eso, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Es bien común. Ajá. Y hay personas que dicen que si enseñamos doctrina, eso es ser muy religioso. Y eso es ser muy legalista. Yo les decía, yo al menos tuve que cambiar mi postura en cuestión de aprender y enseñar doctrina. Yo muchos años, incluso ya siendo predicador, yo decía, a mí no me interesa meterme en detalles acerca de la segunda venida de Cristo y de tantas cosas. Digo, a mí enséñeme a vivir la vida cristiana. Bueno, pero lo que pasa es de que simple y sencillamente, si yo tengo un fundamento sólido, doctrinal, mi vida se va a ajustar precisamente a lo que Dios dice. Eso es en esencia. Porque si no, corro el riesgo de lo que vimos en Timoteo, extraviarnos en el camino. ¿Sabían ustedes que la mayoría de las sectas, como los mormones, como los testigos de Jehová, como varias sectas, ¿saben de dónde salieron? De personas que estuvieron un tiempo en la iglesia cristiana, pero se fueron perdiendo. Y de pronto, por ejemplo, el fundador de los mormones dijo, un ángel se me apareció y me dijo que aparte de la Biblia existe un libro, y por eso sacaron el libro del Mormón. O sea, yo por eso siempre les diré, tengan mucho cuidado. O sea, si se dan cuenta, yo nunca les digo, no escuchen esto, no escuchen aquello. Ustedes son libres de escuchar lo que ustedes quieran. Ajá. Pero siempre les diré, tengan cuidado. Y más, les voy a decir algo, cuando de pronto alguien diga, se me apareció un ángel, o vi al Señor Jesús, yo siempre voy a tener mucho cuidado, porque el hecho de que alguien me diga, se me apareció un ángel, pues yo nada más recuerdo lo que dice la Biblia, que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y hay que ver en qué condición se le apareció el ángel. Sí. O sea, por eso hay que tener mucho cuidado. Y la verdad, hermanos, no necesitamos ni visitas angelicales. ¿Pueden haberlas? Probablemente. Dios lo puede hacer. Pero ¿saben qué? Ya tenemos la Biblia. La Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente. ¿Por qué? Porque me habla de Jesús. Como usted dijo, la palabra profética más segura Así es es. la palabra. Sí, es lo que dice la Escritura. Entonces, hay personas que incluso se pueden ir de una iglesia porque no les gusta estudiar doctrina y teología. Pero es importante porque la Biblia está llena de doctrina y de teología. Ajá. Entonces, vamos a Tito, capítulo 1, versículo 10. Y como les mencionaba yo hace 8 días, siéntanse con la libertad incluso de preguntar, De preguntar. Esto no es una prédica,
no es más como una clase, como una enseñanza. Entonces siéntanse con esa libertad de preguntar o de hacer algún comentario. Tito capítulo 1, versículo 10. ¿Ya lo tienen? Sí. Dice, fíjense, dice, porque hay aún muchos contumaces. La palabra contumaz quiere decir rebelde. Ajá. Hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Entonces estaba refiriendo a quién, a judíos. Ajá. Acuérdense que varias iglesias en el primer siglo estaban siendo atacadas por el movimiento judaizante. Estaban diciendo, sí, es creer en Cristo, pero además hay que seguir ciertos rituales de la ley de Moisés. Ahora, como les decía también hace 8 días, eso sigue hasta nuestros días. O sea, eso sigue pegando a la iglesia, en el cual dicen, no, hay que celebrar el día del Pentecostés o la fiesta del Pentecostés. Hay que celebrar la fiesta de las primicias. Hay que hacer eso. Y uno se da cuenta, o sea, el movimiento judaizante una y otra vez. Y algunos dicen, bueno, es que viene en la Biblia, sí, pero no todo lo que viene en la Biblia aplica a la iglesia. Eso es lo importante. Y eso lo debemos de entender. Seguimos, versículo 11 dice, a los cuales es preciso ¿qué? Tapar la boca. ¿Cuándo es cuando de pronto se le tiene que tapar a alguien la boca? ¿O por qué uno tiene que taparle la boca? Cuando están hablando de más. Sí, ya cállate, ¿no? O sea, cállate ya. Y fíjense cómo Pablo le dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras. Ese es el problema. Enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Vean, o sea, casi siempre enseñanza falsa tiene que ver con el dinero. Versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean, ¿qué? Sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y seguimos hasta el capítulo 2, versículo 1, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con ¿qué? Con la sana doctrina. En esencia, Pablo, ¿qué le está diciendo a Tito? Mira, hay muchos que están predicando y enseñando cosas equivocadas por ganar dinero. Y son así, los está describiendo. Pero fíjense, el capítulo 2, versículo 1 dice, pero tú. O sea, que no te importe lo que los demás están haciendo, tú predica sana doctrina. Y es ahí donde nosotros, en especial como iglesia, decimos, o sea, y como iglesia local, no importa si lo que estén enseñando en otras iglesias, nosotros nos queremos ajustar ¿a qué? A lo que dice la Biblia, a lo que dice la Escritura. Por eso es por lo que nosotros hacemos ese hincapié, y hay una centralidad en la palabra de Dios. En la iglesia hacemos por eso mucho ese énfasis. Ahora, ¿cómo podemos saber si lo que alguien enseña es sana doctrina? ¿Cómo podemos saber? Porque antes de que Pablo, en Hechos 20, no lo busquen, pero en Hechos 20, Pablo se está despidiendo de unos hermanos de una ciudad, y él dice, tengan cuidado, dice, porque van a venir gente de afuera, y dice, pero aún de ustedes mismos se levantarán maestros, y dice que van a desviar la fe. Estoy parafraseando ese versículo, da por el versículo 28 al 30, dice, pero van a desviar la fe de algunos. O sea, el problema es de que Pablo estaba diciendo, dice, van a haber dos grupos que van a venir a dañar a la iglesia. Unos van a venir por fuera,
que son falsos maestros. Y otros Ajá. por adentro. Lobos rapaces, ¿mande? Y otros por adentro. Ajá, y otros por De adentro. la misma iglesia. Pero, de dentro de la iglesia. Eso, o sea, es entendible que gente de fuera dañe la iglesia, ¿sí o no? Pero gente de adentro. Ese es el problema. O sea, no es nada más cuidar de lo que está, y por ejemplo, aplicándolo a este tiempo. Todas las ideologías que se están levantando en el mundo, ¿sí o no? El feminismo, la ideología de género, tantas cosas que hoy por hoy están tratando de sexualizar a los pequeños, o sea, más y más pequeños, con caricaturas, con esto, con aquello, o sea, todo tiene que ver, ¿para qué? Para que en un tiempo dado, por ejemplo, se acepte la pedofilia. Sí. Pero, y todo eso, y es entendible porque es el mundo. El problema no es solamente ese, sino de dentro. Dice que algunos empezarán a decir cosas que, es más, vamos ahí, nada más Hechos 20. Ya les digo el versículo bien, porque me interesa una frase que ahorita no recuerdo. Hechos 20, vamos a leer del 28 al 30, como les había dicho, para no torcer la escritura, precisamente, ¿verdad? Dice, Hechos capítulo 20, versículo 28. Dice, por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Quiénes lobos rapaces? Es interesante que esa frase lobo rapaz en el original tiene que ver con alguien fraudulento. Fíjense, versículo 30. Y de ustedes mismos, fíjense cómo Pablo es directo. Dice, y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Vean el énfasis que está poniendo Pablo. ¿En qué? Dice, de ustedes mismos se van a levantar hombres que van a hablar cosas perversas. En el original, la palabra perversa, uno de los significados es malinterpretado. Se van a levantar hombres dentro de la iglesia que van a malinterpretar cosas. Y fíjense, dice enseguida, para arrastrar tras sí a los discípulos. Pregunta. Aquí viene una pregunta. ¿Nosotros hemos sido llamados a ser discípulos nuestros o a ser discípulos de Jesús? De Jesús. Se dan cuenta cómo Pablo está diciendo, tengan cuidado, porque algunos se van a levantar, van a empezar a hablar cosas mal interpretadas y el problema es de que van a ser discípulos, pero de ellos, no de Jesús. Sí. Y entonces por eso nosotros debemos de tener cuidado. Ahora, hice una pregunta, ¿cómo podemos saber si lo que enseña alguien es sana doctrina? Número 1, y solamente puse 2 cosas sencillas. Número 1, escudriñando la palabra de Dios. Escudriñando la palabra de Dios. Vamos precisamente ahí en Hechos, pero ahora el capítulo 17, Hechos 17, salud. 17:11. ¿Lo tienen? ¿Lo tienes, Mariel? Sí. ¿Lo puedes leer en voz alta, por favor? Hechos 17:11. Por favor. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día de las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cada cuándo escudriñaban las escrituras? Cada día. Cada día. Ahora, ¿qué era lo que dice? Para ver si estas cosas eran así. O sea, imagínense,
tenían hasta donde ellos tenían de escrituras, porque para el siglo I habían escritos del Antiguo Testamento, obviamente. Ellos tenían, como si lo pasáramos ahora, ellos tenían su Biblia, hasta donde ellos tenían los escritos o las escrituras de ese entonces. Estaban escuchando a Pablo. No era cualquiera, era el apóstol Pablo. Y ellos estaban escuchando a Pablo y empezaron a buscar. Sí, tiene razón. O sea, pero ellos, o sea, esto, y por eso lo resalta la escritura, porque los de Berea era alguien que estudiaba la Biblia, y entonces cada vez que alguien les enseñaba algo, ellos estaban, sí es cierto, o no es cierto. Esa actitud la debemos tener, hermanos. Y yo les voy a animar a todos, no solamente los que están aquí, sino a todos los de la iglesia, que cada vez que alguien se pare al frente, aquí, a hablar, a dar una enseñanza, ¿saben qué? Nosotros tenemos que verlo, que realmente lo que nos está enseñando viene de las escrituras. Y realmente, ¿por qué? Porque es nuestra responsabilidad, hermanos. Ahora, ojo, también hagámoslo con sabiduría. No quiere decir que, no, se equivocó, bájenlo, vamos a apedrearlo, ¿no? O sea, no, tampoco. Pero sí, de algún modo, yo me acuerdo, por ejemplo, hace muchos años, un hombre nos estaba enseñando en una casa la palabra de Dios. Y de pronto, yo estaba sentado, él estaba de pie, y empiezo a escuchar que nombra dice de un pasaje y lee esa, y me pareció un poco rara la versión. Y de pronto volteé a ver qué versión, y decía, traducción del Nuevo Mundo. Y yo dije, ya sé. Entonces, terminando, a solas le dije, oye, ¿de dónde sacaste esa versión? Porque traducción del Nuevo Mundo es de los Testigos de Jehová. Me dice, es que ahí estaba, y dice, me pareció interesante. Le digo, nada más que, ¿sabes qué? Ten cuidado. En ese entonces esa persona apenas empezaba a enseñar la palabra de Dios. Y le dije, ten cuidado porque seguramente no sabes quiénes lo ocupan o de quién es esa versión. Y me dice, no, la verdad no, le digo, es de los Testigos de Jehová. Y me dice, no sabía, dice, de haber sabido no lo hubiera ocupado. Le digo, sí, ten mucho cuidado. Entonces, ¿por qué? Debemos estar alertas. Créanme, y es responsabilidad de todos. Dice entonces que estaban escudriñando. Esa palabra escudriñando, ¿sí la entendemos todos? ¿A qué se refiere? Tiene que ver con investigar, tiene que ver con examinar, es más, juzgar. Eso también significa la palabra escudriñar. Yo estoy juzgando. Ahora, yo sé que algunos dicen, no, es que no es bueno juzgar. Es que la Biblia me manda a juzgar. Y ahorita en el siguiente versículo lo vamos a ver. A juzgar no de que, ¿cómo viene fulano? No. A determinar en un momento dado si lo que me están enseñando es de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, de verdad, y créanme, yo no me voy a molestar si de pronto alguien me dice, oye hermano, esto que dijiste no concuerda con esta parte de la escritura. Eso me va a hacer a mí crecer. Y eso también me va a dar gusto porque quiere decir que ustedes están estudiando la palabra de Dios. Estudiando la palabra de Dios. El segundo punto, ya dijimos, lo primero, escudriñar la palabra de Dios. Lo segundo, probar a los espíritus. No es hacer una sesión espiritista, sino es probar a los espíritus. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Primera de Juan 4, 1. ¿Lo tienen? Sí. ¿Quién lo quiere leer? Por favor, en voz alta. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios,
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Vean la instrucción que da el apóstol Juan. Siempre con una expresión de amor. Acuérdense que es el conocido como el ¿qué? Discípulo del amor, no el soldado del amor, ese es Mijares, pero es el discípulo del amor, y de pronto tiene esas frases, amados, ¿no? Está hablando obviamente a creyentes, y dice, no crean. Qué curioso que de pronto en nuestro tiempo, en las iglesias, todos se creen. Y hay algo que, por ejemplo, y yo recuerdo muy bien, y se le quedó mucho a la hermana Claudia, desde hace varios años que les decía yo, no se crean todo lo que les decimos. Pero no lo dijo más fuerte. Ajá. No se traguen todo lo que no les decimos. Perdónenme, hermana. No, pero sí es fuerte y sí tiene razón, porque nos comemos todo lo que nos dan y no sabemos si es veneno. Ahora, dice claramente, no crean. ¿A quién? Dice a todo espíritu. Es importante que nosotros entendamos que espíritu no se refiere a un espíritu que ande vagando y todo eso. Espíritu se refiere al espíritu humano, o sea, a una persona. Ajá. Dice, amados, no crean, lo podemos leer así, a toda persona, sino prueben los espíritus. Y esa palabra probar tiene que ver con examinar. No es de que hay un narcodetector y cada persona que entre y todo eso vamos a probarlo, un detector de demonios o un detector de no se está refiriendo a eso, sino que cada vez que alguien hable lo vamos a juzgar, a examinar de acuerdo a lo que nos está enseñando, de acuerdo a qué, a la palabra de Dios. Y por eso es por lo que no es de que a todos le digamos amén. Hay lugares donde apenas hablan algo, amén, amén, aleluya. Y en una ocasión un predicador, bien abusado, dijo, glorifican a Dios los que están durmiendo, y no faltó quien, amén, aleluya. Porque ni siquiera analizan ni juzgan nada. Nada más a veces mecánico todo. Ajá. Entonces, prueben. La instrucción es probar a los espíritus. ¿Pero por qué? Nos da la razón. Dice, porque muchos falsos profetas. No unos cuantos. Y fíjense, esto está desde el siglo I. Hoy abundan también los falsos profetas, ¿sí o no? Abundan. Dice, muchos falsos profetas. Esa frase de falso profeta, ¿saben qué es lo que significa en el original? Impostores religiosos. ¿Ustedes creen que en la actualidad haya impostores religiosos? Sí. Que se hagan pasar no solamente por apóstoles o profetas. Hay muchos pastores que son impostores religiosos. ¿Lo digo yo? No. O sea, uno los puede examinar en base a la escritura. Y dice, han salido por el mundo. Entonces, vemos como incluso la Biblia está plagado de advertencias de no caer en el engaño. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en Mateo 24, cuando le hacen la pregunta a Jesús, qué señales habrá de cuando suceda la destrucción de Jerusalén y el fin del mundo y de tu venida? Y lo primero que contesta Jesús, que miren que nadie los engañe. Pablo, en Tesalonicenses, en una de sus cartas, cuando va a empezar a hablar de los tiempos finales, otra vez esa frase, miren que nadie les engañe. Jesús, ¿qué dijo? Mateo capítulo 7, guárdense de los falsos profetas, de los falsos maestros. O sea, la Biblia está advertencia de guardarnos y de cuidarnos del engaño. Por eso es por lo que nosotros queremos que realmente estar metidos en la palabra de Dios para poder discernir una enseñanza. Y me agradó lo que un día Julio me decía. Dice, de pronto pongo a lo mejor para ver una enseñanza, ¿verdad? Me decías, dice, pero no, ya no es igual, pastor, ya
ya de pronto lo que uno escucha ya, como que eso no suena, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la medida que uno va creciendo en entendimiento bíblico, uno se da cuenta cuando este cuento nomás me está lavando, me está queriendo lavar el cerebro. Entonces tengamos mucho cuidado. Y quiero terminar con lo siguiente. Porque surgen aquí entonces algunas preguntas. Preguntas como, ¿y qué creemos nosotros como cristianos evangélicos? ¿En qué creemos? Porque ya vimos que es importante la sana doctrina, y la sana doctrina es la que se ajusta a lo que dice la Escritura. Pero ¿qué creemos? Bueno, que creemos, o sea, por poner solamente algo, ¿no? Creemos en un Dios en 3 personas. No son 3 dioses, es uno manifestado en 3 personas, que son distintas. Y que su obra es completamente diferente, su función es completamente diferente, ¿no? Y creemos, o sea, en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Creemos que en el nacimiento virginal de Jesús. Creemos que Él murió conforme a las Escrituras, que Él resucitó conforme a las Escrituras, que Él ascendió al cielo conforme a las Escrituras y que Él vendrá. Amén. Conforme a las Escrituras, y vendrá por la iglesia, por su iglesia. Y por fe nosotros estamos ahí, porque creemos lo que dice la Escritura, que si nosotros creemos en el Hijo, tenemos vida eterna. Que la salvación es por gracia. No es por obras, como dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. No es por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Nadie se gloríe. O sea, es parte de lo que nosotros creemos. Y que la Biblia es la máxima autoridad. Nosotros creemos y hacemos todo lo que dice la Biblia. Y entonces, ¿qué creemos los cristianos evangélicos? ¿En qué nos distinguimos de los otros credos religiosos? ¿En qué nos distinguimos de los musulmanes? ¿En qué nos distinguimos de los testigos de Jehová? ¿De los mormones? De otros que aunque digan que son cristianos. Por ejemplo, la luz del mundo. ¿Ustedes han escuchado acerca de la luz del mundo? Sí. ¿Qué conocen acerca de la luz del mundo? ¿Qué conoces de ahí? No los conozco, pero he pasado por sus iglesias, son como muy ostentosas, no sé. Ajá, Son sí. muy raros. Sí. De hecho, en Guadalajara, que es la sede, ellos prácticamente tienen toda una zona, y es exclusiva, o sea, si tú no Como si fuera perteneces, una ciudad. ajá, de hecho, si no mal recuerdo, le llaman la ciudad luz, algo así, y tú no puedes ir ni siquiera a contemplar no, o sea, es una zona exclusiva, no puedes entrar si tú no eres miembro de la iglesia de la luz del mundo. Ahora, aparentemente su liturgia, la liturgia es como hacen un culto, por llamarlo así, el orden de un culto, es algo parecido a una reunión cristiana. Sus cantos suenan aparentemente parecidos, no cantan exactamente lo que nosotros cantamos, pero ¿sabían ustedes que ellos tienen himnos dedicados a sus fundadores? Ellos tienen himnos dedicados a sus fundadores. Y uno dice, caray, yo sabía que la alabanza pues es para Dios, ¿no? O sea, como que es como si un día de estos quisiéramos decir, bueno, pues vamos a arrancarnos una y mencionamos el nombre de Braulio, pues que, ¿verdad? Y después nos echamos una para Marco, ¿no? O sea, imagínense. Pero estos cuates así son. Ahora, ¿en qué nos diferenciamos? Nosotros debemos de tener claro qué creemos y lo que no creemos, lo que no lo aceptamos. ¿Y por qué no lo aceptamos? Porque no viene en la Biblia. Y otra pregunta más, ¿cómo podemos crecer en la fe, ser mejores cristianos y siervos de Dios? Porque finalmente no se trata de llenarnos de conocimiento, sino de vivir. De vivir. Y yo le voy a decir algo,
entre más nosotros conozcamos de la Biblia, más vamos a amar a Dios y mejor le vamos a servir. Ese es el propósito. No es de que nosotros digamos, ¡ay, qué impresionante! ¿Cuánto sabe esta persona? Bueno, ¿y lo vive? Porque finalmente, si no vive de acuerdo a esa doctrina y a eso que cree, ¿de qué le sirve? Hipócrita. Es un hipócrita. ¿Se acuerdan qué fue lo que dijo Jesús con respecto a los fariseos? Le dijo a la gente, lo que les digan que hagan, háganlo, pero no sean como ellos. No sean como ellos. Hay muchos fariseos en nuestros días, ¿no? Hay muchas personas que creen aparentemente en Dios, pero de pronto uno ve su vida y dice, no tienen mucho de cristiano. Entonces, quiero terminar, o que terminemos 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 12. Y otra vez es un consejo que le da el apóstol Pablo a Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 12. Vamos a leer del 12 al 14. ¿De cuál? 1:12. Segunda de Timoteo 1, 12 al 14. ¿Lo tienen? Sí. ¿Alguien que lo quiera leer, por Por favor? lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Vean cómo dice, bueno, el versículo 12, de algún modo Pablo, dicen los estudiosos que escribe lo del versículo 12 porque probablemente él ya sabía, como son sus últimas cartas, probablemente él ya sabía la fecha en la que lo iban a ejecutar. Pues por eso de pronto escribe esto. Pero el versículo 13 es ese encargo, como que ustedes y yo sabemos que la persona que está a punto de morir da sus últimas instrucciones, porque eso es lo que más le aflige en ese momento. Es como por ejemplo en Marcos 16, cuando Jesús asciende al cielo y dice, vayan y prediquen el evangelio. O sea, era porque algo inundaba su corazón, ¿no? Ya no iba a estar con sus discípulos aquí en la tierra. Y Pablo aquí, a punto de ser ejecutado, le dice ahora a Timoteo, dice, retén la forma de las sanas palabras. O sea, ten cuidado, o sea, mucho cuidado, no importa lo que los demás enseñan, tú aférrate a eso. Precisamente les quiero leer lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí, un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. Aférrate. Y saben que, hermanos, nos tenemos que aferrar a la sana doctrina y a la sana enseñanza. Lo que dice el Señor. No importa lo que dice el mundo. No importa incluso si hay aparentes nuevas revelaciones. Porque hoy por hoy también eso muchas veces, por eso mucha gente lo cree, ¿no? Porque de pronto hay personas que se levantan y dicen, Dios me reveló. Bueno, y estamos seguros que Dios les reveló. Si Dios les reveló algo que está en contra de la Biblia, eso no viene de Dios, en definitiva, nunca puede venir de Dios. Pues vamos a dejar hasta aquí la enseñanza del día de hoy. Primeramente Dios, dentro de 8 días, seguiremos viendo. Ahora estamos viendo la importancia doctrinal, pero ahora nos vamos a ir a un tema que tiene que ver un poco con la historia de la iglesia y que cómo ha sido atacada por diferentes frentes y qué hizo la iglesia para parar en seco todo esto. Y de verdad, aunque yo les digo, ¿no? Aunque pareciera un poco pesado porque hay que estar viendo fechas y hay que estar, voy a procurar que lo proyectemos en la pantalla para que se nos quede mucho más claro.
Ajá. Entonces, de verdad, les animo a que sigan viniendo, no por el hecho de pronto, pues, dejar las enseñanzas en YouTube. Y yo sé que es bueno porque finalmente alguien me decía, aunque yo venga, de pronto lo vuelvo a repasar después y le entiendo mejor, pero de verdad les animo a que sigamos aquí, ¿vale? Pues vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos infinitas gracias por tu amor, fidelidad y bondad. Gracias por este tiempo que nos has permitido estar aquí. Ayúdanos, Señor, a crecer en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Ayúdanos a tener un mayor entendimiento en qué es en lo que creemos, Señor, y que cada día que pase, Señor, realmente podamos crecer en Cristo. No se trata de llenar nuestra mente de información, se trata de vivir de acuerdo a esa doctrina, de acuerdo a esa enseñanza que Jesús mismo no solamente la enseñó, sino que la modeló. Así como los apóstoles, como los hombres que usó el Espíritu Santo, Señor, para dejarnos una enseñanza, no solamente información, sino enseñarnos realmente cómo debemos vivir y en qué creemos. Este libro, Señor, que tú nos has dejado, Señor, sin duda que es el testimonio más fiel de quién eres tú. Y te honramos, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues Dios